estés. Cuando quieras ya puedes comenzar. Sí, voy. Ya se ve mi pantalla, ¿es correcto? Correcto. De acuerdo, vamos a comenzar. Hallo, ich heiße Roman und heute ich gebe diesen Unterricht. Y hoy voy a dar esta clase. Hay que empezar desde cero. El alfabeto en alemán con respecto al español es muy similar, dado que se utilizan las letras arábigas. Sin embargo, su pronunciación va a ser un poco distinta y generará ciertos diptongos, así como tendrá unas cuantas letras especiales y vamos a ver todas estas. Aquí tenemos una parte que son las letras y sus nombres. La mayoría son muy similares, principalmente las vocales, como por ejemplo la A, la E, la I, y la O y la U suenan similar tanto en el español como en el alemán. El resto de letras cambia un poco. La B se sigue llamando B, la C igual se conserva, la D, la E, F cambia un poco, en lugar de F se llama F. La G es donde notamos la primera diferencia de pronunciación. La letra se llama G, como si nosotros tuviéramos una U en el español. En el alemán no la tiene, pero la pronunciación es G. Luego tenemos la H, ja. La H suena como una pequeña J cuando va al inicio de las palabras. No siempre se conserva esta pronunciación cuando la H la tenemos en medio. Tiende a tener, como en el español, un pequeño espacio mudo entre las palabras, pero si la H inicia la oración, va a sonar como J, ja. Luego tenemos la I, la J, que es yot, la K, el, em, en, o, p, q, er, es, t, u. Así se llaman. La pronunciación es muy similar como en el español, solo cambia un poco el nombre, pero como se pronuncia es similar al español. Luego, aquí va un cambio muy importante. Tenemos la V. La V en alemán se llama V. Y si notamos, no se lee Vau, se lee V. Esto es debido a que la V en alemán suena como una F. Siempre va a sonar como F, no tiene el sonido de V. Por eso su nombre, que se escribe V-A-U, se lee V. Luego tenemos la W, que es como un cambio, va a sonar como la V del español. No va a sonar como en el caso del inglés de Watts, sino suena como V, V. Después tenemos la X, que se llama X, la Y se llama Y, la Z se llama Z, donde hay que tener cuidado porque para lograr una pronunciación correcta, lo que debemos hacer es colocar un pequeño sonido de T al inicio, Z. Para lograr esto, lo que haremos será con la lengua, al iniciar la letra, vamos a poner la lengua en el paladar y luego diremos la Z, Z. Esto va a ser este pequeño golpe que imita el sonido de la T. ¿Hasta esta parte alguna duda? No. Perfecto. Luego van las letras especiales, que son la A umlaut, la O umlaut y la U umlaut. Umlaut significa cambio vocal. Son letras que se leen similar a las anteriores, pero cambia su pronunciación. Lo que vamos a notar es que la letra, tal cual como está escrita, nos va a indicar nuestra posición vocal. En el caso de la A, la boca en forma de A, para la O, la boca en forma de O, y para la U, la boca en forma de U. En el alemán, la diéresis lo que nos va a indicar es que debemos generar un sonido de la letra E desde nuestra garganta. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, primero, formar la posición vocal de la letra que esté escrita y luego imitar el sonido de la E. Por ejemplo, la A umlaut sería E. Para practicar, primero, recomiendo que digamos la A en voz alta y mantengamos la boca en esa posición con la que la teníamos. A, y luego intentemos decir la E solo con la garganta.
Muy bien, de acuerdo. Para la O y para la U vamos a tener sonido, vamos a tener la misma lógica. Para la O, muy bien, correcto. Y para la U umlaut vamos a procurar cerrar lo más posible la boca para hacer la U y luego el sonido de es la más suave de las tres. Correcto. Y por último tenemos la beta, que en el alemán se conoce como etset. Nuevamente tenemos estos sonidos de la T donde pegamos la lengua al paladar, es set. Y esta posee un sonido de una doble S. Fonéticamente, cuando la encontremos, se leerá como una doble S. Todavía se encuentra en varias palabras y en varios verbos, principalmente palabras que vengan desde orígenes del alemán muy antiguo. Sin embargo, está en desuso, está un poco en desuso para formular nuevas palabras, pero sin embargo todavía la podemos encontrar. Entra un poco en desuso y está aprobado desde 2016 en una reforma del idioma alemán, que si no tenemos la beta en nuestros teclados disponibles, como la mayoría de los teclados, por ejemplo, tanto los teclados estadounidenses como los de español, la beta se puede colocar si tenemos teclado alfanumérico al presionar Alt y 255, pero dada a que no todos los teclados tienen o el carácter alfanumérico o directamente el carácter de la beta, está permitido que sustituyamos la beta con su sonido fonético, que es una de la doble S. A nivel fonético, hay muy poca diferencia con respecto a si encontramos escrito una doble S con una beta. Es más que una cuestión de gramática de ciertas palabras. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Perfecto. Entonces, ya que tenemos la pronunciación de las letras y más o menos su nombre, hay que hablar de los diptongos importantes. A diferencia del inglés o algunos del español, el alemán contiene sus pronunciaciones de manera individual de las letras muy marcadas. La letra E siempre va a sonar como E, no suena como A ni como I, dependiendo de la palabra. Su sonido se conserva. Sin embargo, existen cierto número de diptongos muy contados que sí van a cambiar la pronunciación de las letras. Los principales los tengo aquí enlistados, así como pronunciaciones importantes. Por ejemplo, si encontramos la E con la I, nos va a generar el diptongo que va a sonar como I. En lugar de leer EI, se lee I. ZB va a significar de ahora en adelante zum Beispiel, que se traduce como por ejemplo. Y de hecho, en Beispiel podemos encontrar este diptongo. No se lee Beispiel, se lee Beispiel. Después tenemos el diptongo de la IE, que solo se lee como la I. Por ejemplo, mite no se lee miete, se lee mite. Luego tenemos la EU, que se pronuncia como una OI. Por ejemplo, heute no se lee geute, se lee heute, que significa hoy. Luego tenemos la terminación en ER. Este diptongo solo aplica si la ER se encuentra al final de una palabra y va a sonar como una EA. Por ejemplo, foia. En este caso encontramos dos diptongos. El diptongo EU, que suena como OI, y la ER, que suena como EA. Foia, que significa fuego. Luego tenemos la CH, que es algo que creará un poquito de ruido. Correcto, y con los que hablemos español, dado a que la CH estamos acostumbrados que suene como ch. Sin embargo, este fonema no existe en el idioma alemán. La CH va a sonar como una J. Por ejemplo, ich. Hay una palabra, ¿verdad? Que es Reich. Reich, sí, de reino. Sí. Reich, donde encontramos el diptongo EI, que se lee como A, y la CH como J. Reich. Posteriormente tenemos la SCH, que este su diptongo es el equivalente a la SH del alemán, el sh. La SH así sola no existe como gramaticalmente en el alemán. El sonido, gramaticalmente se debe escribir SCH, como por ejemplo en ajedrez. Schach.
Schach. Recordemos que la CH suena como J. Schach. Después tenemos de nuevo la Z, que ya la hablamos anteriormente, que si está al inicio de las palabras, tenemos que mantener este sonido de la T. Como por ejemplo en Zoom. Otro diptongo también importante es el de la A con la A umlaut con U, que cuando estén juntas no va a sonar eu, va a sonar oi. Coifa. Por ejemplo, Coifa. coifa, correcto. Y por último, tenemos cuando las palabras terminan en IR. Por ejemplo, vía. El sonido que vamos a producir es el de la IA. Y recordemos, como la W suena como V del español, no se lee wir, se lee vía. Muy bien. ¿De acuerdo? En el chat ¿Hasta aquí puse alguna un pregunta? apellido, en alemán. Entonces, por ¿Sí? ejemplo, bueno, esta lleva diéresis, ¿verdad? No, esta no lleva diéresis. Entonces sería, Así se escribe el apellido. ¿cómo pronunciaría eso? Bauer. Boya. 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 Boya, ok. Muy bien. Muy bien. Sí. Ahora, con estos diptongos ya podemos leer la instrucción que teníamos anteriormente. Das Alphabet, la PH suena como F. Hören Sie und sprechen Sie nach. ¿Lo puedes repetir, por favor? Lo que acabas de decir, ¿verdad? Sí. Oración de aquí. No, otra vez. ¿De acuerdo? De nuevo. Hören. Hören. Muy bien. Sí. Hören Sie. Hören Sie und Hören Sie und sprechen sprechen Sie Sie nach. nach. Escuche usted y repita. Hören Sie und sprechen Sie nach. Sprechen. Sprechen. Sie nach. Hören Sie und sprechen Sie nach. Und. La U, como la letra se llama U, no va a cambiar su nombre, no va a cambiar su pronunciación como en el inglés. Hören Sie und sprechen Sie nach. Sí. La I Sí. con la E hace diptongo solito I. Hören Sí. Sie und sprechen Sie nach. Sprechen. Sprechen. Muy bien. Una última vez, por favor. Hören Sie und sprechen Sie nach. Sí. No hay que decir la E. Sí, nada más. Sí, nach. Muy bien, de acuerdo. Hören, escuchar. Sí. Usted. Hören Sie. Und. Y Hören Sie el conector lógico del español. Y. La Y. Hören Sie und sprechen. Sprechen. Hablar. Sprechen. Sí. Usted. Sí. Nach, posteriormente. Nach sprechen son un verbo separable que veremos posteriormente. Los verbos separables son verbos especiales del alemán que nos permiten generar ideas más complejas, pero solo conservando un verbo principal en la oración. No. En este caso, nach sprechen se refiere a repetir o decir posterior a lo que digamos. En este caso, como primero escuchamos cómo se decían o cómo se nombraban, después lo repetimos. Nach sprechen. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Como digo sí en alemán. ¿Cómo, perdón? Como digo sí en alemán. Sí es ya. 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 Y no. Nein. Nein. Ja. Ya. Nein. Y diptongo ay. Nein. Ja. Nein. Si no estamos seguros, podemos usar Jein, que es un abuso del lenguaje, pero es coloquial. Cuando decimos no sé o no estoy seguro de nada, ni si sí, de si no, Jein. Jein. Muy bien. Ahora que ya podemos leer las cosas, la primera cosa que vamos a aprender es sich begrüßen und verabschieden. ¿Puedes leer, por favor, sich begrüßen und verabschieden?
sich begrüßen. ¿Ese cómo era? El ampersand es un equivalente de decir und. Und. Muy bien. Sich begrüßen und no, el último no lo entendí. Ok. Verabschieden. Verabschieden. Sich begrüßen und verabschieden. Correcto. Que se entiende como saludar y despedirse. Donde begrüßen es una palabra que usamos wenn wir hola sagen möchten, cuando queremos decir hola. Significa saludo. Saludar es un verbo. Verabschieden lo usamos wenn wir adiós sagen möchten, cuando nosotros queremos decir adiós. Despedir. Mientras que sig es una partícula que nos ayudará a notar un reflexivo. Un reflexivo es lo que es como, por ejemplo, lo que tenemos abajo. Hay una diferencia entre decir me compro un pastel a decir yo compro un pastel. En ambos casos, la oración son ejercidas por la primera persona, yo, pero en la primera oración es donde notamos el reflexivo. Porque comprar un pastel es una acción. Yo me encuentro como el sujeto, el pastel como el objeto directo, pero entonces preguntamos, ¿quién se beneficia por la compra del pastel? ¿Me beneficia a mí mismo? Yo compro el pastel. A eso se refieren los reflexivos, que la acción que vamos a realizar se va a reflejar hacia nosotros mismos. En el alemán, los saludos y las despedidas cuentan como reflexivos porque es saludarse o despedirse de alguien. Saludarse carece un poco de sentido en el español, pero sin embargo podemos reflejarlo con despedirse. No me despido a mí mismo, sin embargo el verbo, la acción se conoce como despedirse, se vuelve reflexivo el acto de decir adiós. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Hola, ¿cómo se dice? Aló. Están en la siguiente diapositiva las formas de saludar y de despedirse. A ver, vamos a verlo. La forma más tradicional de saludar es el hola. En este caso es hallo. Recordemos que la H con la A al inicio de una palabra suenan como una J. Más bien la H al inicio de una palabra suena como una J. Hallo. Sin embargo, el hecho de que hola sea tan común en Alemania, así como en México, los países, como se dividen en regiones, van a tener ciertas pronunciaciones de acuerdo a la región. Tenemos las regiones bávaras, las regiones suecas, las regiones prusianas. Entonces, hallo, la forma tradicional, y si lo buscamos un traductor, vamos a escuchar que se lee con J, hallo. Sin embargo, de acuerdo a regiones, y no es porque esté mal, también podemos escuchar la H como muda, aló. Este es el saludo más sencillo, es el hola. Sí, me imagino no hablan igual en Bavaria que en Berlín. Sí, no. Principalmente las regiones bávaras, como lo son Múnich, sí, están en el sur. tienen una pronunciación un poco más distinta en comparación a las de Berlín. Berlín claramente va a estar, como es capital y es capital internacional, se ve un poco manipulado tanto por cómo los extranjeros hablan el idioma como el idioma inglés, mientras que las regiones bávaras tienen una pronunciación un poco distinta. Bayern es una región muy distinta. Austria también habla alemán y tiene sus distintas pronunciaciones de alemán. Si revisamos también un diccionario, los diccionarios que vienen en alemán tienden, si la palabra tiene una pronunciación en Suiza o en Austria, va a tener la bandera y va a venir la pronunciación aparte. Okay. Entonces, aló es el hola. Posteriormente tenemos el Guten Tag. Guten Tag. Donde gut significa bueno o buen. Guten Tag. Y Tag significa día. Guten Tag, buen día. Tag. Después tenemos Guten Morgen, que es buen día, pero hay que tener cuidado. Ajá, Morgen es Guten para las Morgen. mañanas. Morgen. Mañana. Ok. Guten Morgen.
Luego tenemos Guten Abend, que se entiende como la tarde. Buenas tardes. Guten Abend. Pero aquí es una diferencia cultural. No es lo mismo el Guten Abend, las buenas tardes en el español, que las buenas tardes en el alemán. En el español, las buenas tardes aplican desde las 12 de la tarde hasta más o menos las 6:30, 7 de la noche. Sin embargo, en el alemán, el Guten Abend ya tiene una connotación más tardía, como que es a partir de las 4 para adelante. Si queremos referirnos a buena tarde en general, donde ahorita, por ejemplo, que son, bueno, como a las 2 de la tarde, podemos usar Guten Tag, que se refiere como buen día, buena tarde, y no tiene una connotación de que es temprano. Aplica para todo el lapso del día. Morgen sí es para la mañana, y mientras que Abend es para las tardecitas, donde ya va a empezar a anochecer, está oscureciendo, el sol no está en su máximo, y así. No. Y por último, tenemos Gute Nacht, donde Nacht significa noche. Y este funciona tanto como para saludo, begrüßen, como verabschieden. Podemos decir buenas noches en la noche a una persona, o Gute Nacht para despedirnos de alguien con quien estuviéramos hablando en la noche. Una forma, y es como el equivalente de aló, pero en despedida, para decir adiós, pero de una forma muy informal, es tschüss. Tschüss. ¿Correcto? Tschüss. Es la forma de decir adiós. Podríamos verlo como un equivalente de bye del inglés. No es goodbye, solo es bye. Es para amigos. Y esto es importante que separemos, porque en el alemán se va a notar mucho una diferencia entre si estamos hablando de manera informal o de manera formal. Vamos a notar que incluso las conjugaciones van a ir cambiando si estamos hablando de manera formal o informal. El tschüss, en este caso, es la forma informal de decir adiós. Lo aplicamos para amigos, conocidos. Nunca le decimos tschüss a nuestro jefe, a nuestro compañero de trabajo, a los policías. Les digo auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, correcto. Donde auf Wiedersehen se entiende como sobre, pero en este contexto temporal se va a entender como hasta. Vida se entiende de nuevo, y sehen es verse. Wiedersehen, crean una palabra compuesta, verse de nuevo, auf Wiedersehen, hasta que nos veamos de nuevo. Esta es la forma formal de despedirnos. Es como nos despedimos con nuestro jefe, con nuestros colaboradores, con adultos mayores que no conozcamos. Es una forma formal en la que decimos adiós, y hay que tener la diferencia bien marcada entre si decimos tschüss a alguien o si decimos auf Wiedersehen para despedirnos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No. Perfecto. En ese caso podemos regresarnos a la anterior, porque ya se me olvidó cómo se decía no y sí. Ah, ok. Por ahí ¿ya? Estaba. Ya. Nein. ¿Sí? Nein. No. ¿Fragen? Ya. ¿Preguntas? Nein. Gut. ¿Alles verstanden? ¿Todo se entendió? Ya. Gut. En ese caso, para concluir, nada más, por favor, puedes leer los saludos de manera corrida. Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, y así sucesivamente, por favor. Ya. Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, tschüss, auf Wiedersehen. Wunderschön, maravilloso. Richtig, alles gut. Ja. Das war alles für diesen 30 Minuten. Eso fue todo por estos 30 minutos. ¿Andere Fragen oder etwas zu sagen? ¿Algo que preguntar?